La palabra de Dios nos vivifica, da gozo y paz a los que la guardan y con todo el corazón la buscan. Bienvenidos a Devocionales para el Alma. El hermano Douglas Laitano nos comparte la meditación de hoy. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también escarnecían, acercándose y presentándole vinagre. Lucas 23, 34, 37. La perspectiva humana es algo sumamente curioso. Muchas veces influenciadas por nuestra formación o por la manera en que hemos sido instruidos, lo que hemos visto, lo que hemos aceptado y lo que hemos aprobado personalmente. Pero hasta en medio de un núcleo familiar encontraremos variedad de gustos, opiniones, perspectivas. Aun cuando estamos ante una misma situación, las reacciones pueden ser totalmente diferentes. El café, como ejemplo, para unos es algo casi sagrado. No se puede pensar en amanecer o en un atardecer sin una taza de café. Pero para otros el café no es una opción. Se prefiere un té u otra bebida preferiblemente helada. Aún con los que tomamos mucho café, hay unos que lo tomamos negro, sin azúcar, otros prefieren leche, otros con mucha azúcar. En fin, variedad de opiniones y de perspectivas ante una misma situación. Todos reaccionamos diferentes, aún sometidos a algo similar. Sin embargo, cuando nos trasladamos al aspecto espiritual, hay algo que lleva a todos a una misma reacción, a un mismo sentir, a una misma conclusión. Y eso es el pecado. El pecado en el hombre lleva a vivir apartado de Dios. El pecado hace que el hombre vea con indiferencia a Dios, que lo vea con aberración, sin propósito para obedecerlo y sin anhelo de seguirlo. Es por eso cuando vemos el cuadro de la cruz, vemos un mensaje, un testimonio claro, un cuadro divino. Vemos al Cristo y al Cristo crucificado. Vemos al que era el cumplimiento de las profecías bíblicas. Vemos al Dios hecho hombre. Vemos al Redentor que está cargando la ira de Dios. Vemos a Jesús con toda su autoridad y toda su potestad en silencio y aún en medio de dolor, lleno de amor. Pero eso lo podemos ver cuando estamos en Cristo. Pero todo aquel que no le cree, todo aquel que no le ha confesado, todo aquel que no ha puesto su fe en Él, tendrá la misma perspectiva. Verán la cruz y verán religión, verán falacia, verán incredulidad, verán y rechazarán, verán y no creerán, verán y no aceptarán. El día de la cruz vemos 4 grupos con 4 corazones diferentes, pero unidos en un mismo sentir. Vemos al pueblo, un pueblo que está disfrutando como si fuese circo, gritando en la algarabía, viendo cómo crucifican, celebrándolo. Pero es un pueblo que hace unos días gritaba eufórico anunciando la entrada triunfal del rey. El mismo pueblo que gritó, crucifíquenle, en un momento decía, hosana el rey. El mismo pueblo que rechaza y se burla de Jesús es un corazón sin convicciones, llevados de un lado a otro porque no está fundamentado ni cimentado en una convicción en Cristo Jesús. Pero también vemos a los soldados, hombres sin corazón, que han hecho sufrir al Señor más allá de lo que estaba basado en su autoridad, que han llegado hasta el límite para humillar, golpear, avergonzar y lastimar a Jesús, y con excusa de que solo cumplen órdenes. Vemos un corazón indiferente y sin valores. Vemos también a los gobernantes, hombres conocedores de la ley, hombres que han sido maestros algunos de la ley, que se congregan, que son eminencias doctrinales, que conocen la tradición, que conocen las profecías, pero están cara a cara con el Redentor y no pueden verlo porque su corazón está lleno de religión, pero vacío de una relación salvadora en Cristo Jesús. Es un corazón autosuficiente, lleno de ley, pero vacío de amor. Y vemos por último los ladrones, hombres corruptos, malos, criminales de profesión,
que han sido alcanzados por sus crímenes y cargan las consecuencias de sus acciones. Hombres de muy mala reputación, pero sin ningún remordimiento, sin ningún tipo de culpa. Corazón duro y sin arrepentimiento. Y al final vemos 4 diferentes corazones en 4 diferentes grupos de personas que aún en medio del mensaje más contundente de amor y redención son ciegos e indiferentes. Y todos ellos, a unísono, rechazan, se burlan y niegan aquello que no se puede negar. Todo se puede resumir en la consecuencia del pecado en el corazón del hombre. El pueblo vivía oprimido por los gobernantes, abusado por los soldados y perjudicado por los ladrones. Sin embargo, el pecado los unía a un mismo sentir. Los gobernantes y líderes religiosos se peleaban entre ellos. De hecho, los saduceos y fariseos eran enemigos. Miraban el pueblo como una caja chica para poder abusar y enriquecerse, pero el pecado los unió. Los criminales estaban siendo torturados y sentenciados por los gobernantes. No tenían amor al pueblo y los soldados eran sus enemigos directos, pero aún así eran uno por el pecado. Los soldados recibían órdenes crueles e injustas. Los gobernantes abusaban de ellos y al mismo tiempo el pueblo los miraba con desprecio, pero el pecado los hacía ser uno solo. Tenían a Cristo enfrente, pero el pecado cegaba sus corazones, cerraba sus ojos y los apartaba del único camino a la salvación. No importa ver a Cristo, escuchar a Cristo, caminar cerca de Cristo, si no creemos, obedecemos y le seguimos. Es importante evaluar constantemente nuestras vidas y cuidar que no caigamos en ninguno de esos grupos. No importa cuántas veces asista a la iglesia, ni cuánta palabra me memorice y cuántas tradiciones aprueba y sigue. No importa lo moral que digo ser, si no me someto a Cristo como el Señor de mi vida y lo sigo a Él como la única fuente de vida, sabiduría y modelo de vida, de nada sirve. No importa tener las mejores intenciones y celebrar su nacimiento y subir mensajes positivos en las redes sociales. Si Cristo no es real en mi vida, nada importa. No importa seguir las normas que el mundo me impone, queriendo vivir la vida sin molestar a nadie. Si no me someto a Cristo, de nada sirve. No importa si quiero negar la realidad y alejarme de todo lo que tenga que ver con Dios. Tarde o temprano la verdad alcanzará y expondrá la mentira. Estar cara a cara, frente a frente, viendo a nuestro Salvador y Redentor, pero al mismo tiempo tan lejos por causa del pecado, es una realidad que es vivencial en esta actualidad. Por el pecado no confesado, por el pecado que no ha sido arrepentido, porque el pecado esclaviza la vida y el pecado me aparta de la santidad de nuestro Señor. Cristo llama hoy. Escúchale hoy, porque un día dirá las mismas palabras que mencionó en la cruz: consumado es. Y ese día será demasiado tarde para hacer algo al respecto. Que el Señor los bendiga. Este programa es una producción de la Primera Iglesia Bautista Sanpedrana. Puede buscarnos como Privas en Spotify, Facebook y YouTube. O escríbanos al correo privashonduras@gmail.com. Muchas gracias por escucharnos. La paz de Dios sea con usted.